Bienvenidos una vez más a otro video en tu canal Que Volá Serio. El día de hoy vamos a estar hablando de Halloween, esta famosa festividad que es muy popular en el mundo entero, sobre todo en Norteamérica. Vamos a ver cómo la celebramos en Canadá, cómo la disfrutan los más chicos de la casa. Vamos a conocer sus orígenes, su historia, además de algunas leyendas aterradoras relacionadas con Halloween. Y por supuesto, vamos a salir a la calle y vamos a ver cómo adornan las casas para Halloween, cómo se preparan y cómo lo disfrutan acá en Canadá. Como dijo un sabio dermatólogo, vámonos directo al grano. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia, de dónde proviene la tradición de Halloween, cómo llegó a Norteamérica y primero que nada vamos a ver qué significa Halloween. Esta palabra Halloween no es más que una abreviatura de la expresión All Hallows Eve o, lo que es lo mismo, All Hallows Evening, que significa la noche de todos los santos. Esto proviene de una cultura ancestral hace 1200 a 400 años antes de Cristo, en la cultura celta, en una región de la Europa occidental que se conocía como Galia. Esta región es lo que es hoy muchos países, la constituían muchos países como son Irlanda, Inglaterra, Gales, incluido España, el norte de Italia, Francia, Bélgica y una parte del oeste de Suiza. Todos ellos constituían parte de los primeros asentamientos celtas en Europa y tenían la tradición de el 31 de octubre festejar la noche de los santos, donde hacían grandes banquetes, preparaban grandes fiestas, porque se decía que ese día era el fin del verano, 31 de octubre, y el inicio del invierno, lo que paradójicamente significaba el fin de la vida y el inicio de la muerte. Como todos sabemos, cuando llega el invierno caen las hojas de los árboles, todo se muere, las cosechas ya se detienen, no hay más frutos. Entonces para ellos esto significaba el fin de la vida y el inicio de la muerte. Y además tenían la creencia de que venían los espíritus a llevarse a las almas débiles. Por eso es que preparaban grandes banquetes para los espíritus para que no se llevaran a las personas, y además se disfrazaban pintándose la cara con pinturas naturales, con barro, y cubriendo su cuerpo con pieles de animales. Todo esto para camuflajearse y evitar ser identificados por los espíritus que venían. Hoy en día es tanta la aceptación que tiene la celebración de Halloween para las personas, no solo para los niños, sino también para adultos, que les encanta disfrazarse, les encanta adornar sus casas para celebrar Halloween. Tanto es así que hoy en la actualidad existen hasta tiendas donde pueden comprar disfraces, donde pueden comprar accesorios para adornar tus casas con temáticas terroríficas y temáticas súper tenebrosas para celebrar estas festividades. Acompáñenme que les voy a mostrar los principales personajes mecatrónicos que se han creado para Halloween y están verdaderamente terroríficos. Ven, aquí vemos en una tienda un conjunto de personajes mecatrónicos. Todos ellos tienen efectos, se mueven y hacen sonidos. Por ejemplo, este payaso está increíble. Vean lo grande que es, llega hasta el techo. Imagínense este personaje dentro de en el jardín de una casa, oscuro de noche.
van caminando las personas para ver las decoraciones y ver los personajes y se encuentran cosas como esta. Aquí el pobre George, igual, un fantasma bien loco, cortado a la mitad. Algo realmente tenebroso. Miren la expresión de su rostro, los sonidos que hace, escalofriante. Ya esto no es solo para los niños, igual los adultos creo que se asustarían con este tipo de personajes si lo ven, sobre todo de noche. Y hay personas que son bien fanáticos a este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, les voy a dejar un video de estos personajes, un video completo donde muestra 20 personajes bien escalofriantes, y parece que el youtuber que hace este tipo de videos le encanta este tipo de cosas, ¿no? Porque tiene, al parecer, todos estos personajes o los compró o fue a un lugar donde están todos juntos. Y vean, este otro payaso también está súper intimidante. Yo creo que los niños no se acercarían a este tipo de cosas. Vean aquí a el guerrero Martian. Y como este, hay un montón más que realmente dan miedo. Pero hay mucha gente que les encanta, hay mucha gente que se divierte decorando sus casas con este tipo de personajes. Bueno, nada, aquí salimos a la calle y a disfrutar de Halloween con los niños, pedir caramelos, ver las decoraciones de las casas. Y es curioso, ¿no? ¿Cómo llegó esta tradición de Halloween acá a Norteamérica? Resulta que en el siglo XIX, dígase 1800 y tantos, vinieron de Irlanda mucha migración de personas de Irlanda principalmente hacia los Estados Unidos, producto de una crisis de hambruna que había en esa época en Irlanda, y muchos decidieron migrar y venir hacia América. Entonces se asentaron muchos acá en Estados Unidos, principalmente en Norteamérica, donde trajeron sus costumbres, sus creencias, su religión, que principalmente eran católicos, trajeron sus costumbres de sus raíces celtas e implantaron acá en Estados Unidos estas costumbres, como es la tradición de Halloween, la tradición de celebrar el 31 de octubre como el Día de los Santos. Y por eso es que hoy acá, en la actualidad, estamos muy arraigados en la cultura, sobre todo norteamericana, a celebrar Halloween todos los años, y se ha hecho muy popular y las personas lo disfrutan muchísimo y les encanta decorar sus casas y tener este tipo de actividades principalmente para los niños. En la tradición celta, en la noche de los santos o de los espíritus, además de disfrazarse con pieles de animales, también preparaban grandes banquetes para satisfacer a los espíritus y que no fueran ellos devorados o llevados por los espíritus. Además de esto, hacían grandes fiestas donde, junto con la comida, hacían bailes, hacían cuentos, contaban chistes, y de ahí es donde surge la expresión en la actualidad trick or treat, que significa dulce o truco, donde los niños hoy van con sus fundas y tocan puerta a puerta para recibir caramelos y golosinas y dicen la expresión trick or treat. Vemos que en todas las decoraciones de Halloween encontramos calabazas como esta y sobre todo iluminadas. ¿Y de dónde viene esta tradición? ¿Qué tiene que ver las calabazas con Halloween? Cuentan que había un personaje en Irlanda, el cual se llamaba Jack, que era un herrero. Esta era una persona demasiado tacaña, era muy avaro, no le gustaba pagar nada, no le gustaba gastar dinero, pero era bien borrachín y siempre estaba en los bares bebiendo. Un día estaba en un bar y cuando ya estaba a punto de marcharse a la medianoche, se le apareció el diablo, el cual venía a llevárselo para el infierno y a que pagara todos sus pecados, porque era una persona bastante ruin, bastante tacaña, era una persona que siempre buscaba su beneficio propio y trataba de estafar a los demás. Entonces, esa noche se le aparece el diablo, cuenta la leyenda, para llevárselo, y Jack, que sí era muy inteligente, le dice al diablo: bueno, antes que me lleves, pues tómate un trago conmigo y luego nos vamos.
Pero a la hora ya de irse, Jack le dice al diablo, mira, no tengo dinero para pagar el trago que nos tomamos. Entonces tú que eres el diablo, que puedes convertirte en cualquier cosa, por favor transfórmate en una moneda, yo con esa moneda voy a pagar y luego vuelves y te transformas en el diablo y así me llevas y nos vamos. El diablo se queda pensando y no ve ningún inconveniente en lo que Jack le estaba pidiendo. Era el diablo, podía hacer lo que él quisiera y se transforma en una moneda. Jack coge la moneda y en vez de pagar, se la guarda en un bolsillo. Y junto en ese bolsillo además pone un crucifijo de plata que tenía. Esto impidiendo que el diablo volviera a transformarse y quedara para siempre atrapado en su bolsillo. Pasa el tiempo y Jack se va del bar, pero el diablo le dice, oye, mira, hagamos un trato, sácame, yo necesito salir. Y Jack le dice, ok, te voy a dejar salir, pero entonces me tienes que dar 10 años más de vida. El diablo acepta, era la única opción que tenía para poder salir del bolsillo de Jack, el tacaño, y acepta el trato. El diablo cumple su palabra y le deja a Jack 10 años más de vida. Una vez que estos 10 años transcurrieron, el diablo regresa por Jack y se lo encuentra en el bosque. Y le dice, Jack, ahora sí tienes que irte conmigo al infierno. Y Jack le dice, bueno, ok, solo concédeme un último deseo de voluntad. Y le dice, mira, quiero subirme en este árbol, pero ya estoy bastante viejo y no puedo. Y necesito coger unas manzanas que hay en el árbol. Por favor, como mi último deseo de voluntad, ayúdame bajándome 2 manzanas. El diablo no ve ningún inconveniente y se sube al árbol. Pero cuando se sube al árbol, Jack clava en el piso alrededor de todo el árbol estacas de madera con el símbolo de la cruz. Entonces el diablo queda otra vez atrapado en el árbol y no se podía bajar. Entonces vuelve el diablo a comentarle a Jack, por favor, déjame bajar, hagamos un trato. Entonces Jack se le ocurre, ok, vamos a hacer un trato, pero este va a ser que nunca podrás llevarme para el infierno. Pase lo que pase, cuando yo muera, nunca podrás llevarme para el infierno. El diablo, como era lo único que podía hacer para poder bajar del árbol, le concede este trato a Jack. Y así queda destinado que Jack nunca iría al infierno. Pasan los años, Jack envejece mucho más y un día muere. Pero cuando muere, es llevado hacia el cielo y cuando llega a las puertas del cielo, allí no lo dejan entrar porque Jack no había sido una persona honesta, había sido siempre un borrachín, había sido un avaro, un tacaño, un egoísta, siempre se aprovechaba de las personas y entonces no lo dejan entrar en el cielo. Es por esto que Jack no podía entrar ni al infierno ni al cielo y queda en el limbo. Jack queda en una especie de limbo eterno donde no podía ir ni a un lado ni al otro a descansar y estaba destinado a vagar eternamente. Entonces es ahí donde el diablo le lanza unas llamas del infierno a Jack para que se alumbrara su camino durante todo el tiempo que le quedaba en el limbo, que era para la eternidad. Entonces Jack coge un nabo, que es un vegetal muy parecido a una calabaza, pero no es una calabaza. Coge un nabo, lo abre por dentro y pone las llamas del infierno dentro del nabo y lo utiliza como linterna para alumbrarse en su travesía por el limbo eternamente. De ahí es de donde proviene la creencia o la leyenda, fue adoptada de esa manera, y en Halloween, para ahuyentar a los espíritus y para ahuyentar al diablo, se utiliza una calabaza con luces adentro, y esta calabaza representa a Jack, que es conocido como Jack la linterna por caminar todo el tiempo con un nabo iluminado, y representa una forma de ahuyentar a los espíritus. Por eso es que en todas las casas decoran con calabazas y las iluminan para no dejar entrar a los espíritus y para no dejar entrar al diablo. Si te ha gustado las leyendas y las historias relacionadas con Halloween, si te ha gustado el video de hoy, déjamelo en los comentarios y nos estaremos viendo en un próximo video. Recuerda que esto es Que Bola Serie y como todo lo que empieza se acaba, Shaolin, nos vemos.